Bienvenidos a este canal Ser Terapeuta. Si crees que esta información le puede servir a otra persona, envíale el link, activa la campana para que cada que subamos información ahí estés pendiente y sígueme en todas las redes sociales. Ser Terapeuta 02. Bienvenidos. Heridas de la infancia. En este video les voy a explicar de dónde nacen las heridas de la infancia, por qué se dan y también cómo sanarlas. Entonces, comencemos. Las heridas de la infancia se forman, como su nombre lo indica, en los primeros años de vida. Para eso, para saber de dónde nacen, también tenemos que ir un poquito más atrás para saber cómo se estructura la personalidad. La personalidad de todos los individuos se estructura por tres factores principales. El primero es la predisposición genética. Es decir, esos 50% de genes de papá y el 50% de genes de mamá están en mí. Entonces hay una predisposición. Esto se ve cuando vamos al médico que nos preguntan qué enfermedades tiene la mamá, el papá, y en psicología está la cuarta generación. Lo mismo es con los trastornos mentales y con todas estas herencias que uno trae. El segundo factor que determina o estructura esa personalidad son los modelos a seguir. ¿Qué modelos a seguir tuve yo en la infancia? Y lo tercero es ese referente de mamá y de papá que yo obtuve. En ese orden de ideas uno dice, entonces los modelos, entonces el papá y la mamá son los responsables de mis heridas. Pues déjame decirte que no, porque es la interpretación que yo le dé a esa infancia. Y ahí está lo complejo de la vida. Porque una cosa es lo que yo dé como papá y otra cosa es cómo mis hijos lo interpreten. Y no está en mis manos. Entonces ahí cada uno de nosotros tenemos heridas que no somos culpables de esas heridas, pero sí somos responsables en el hoy cuando nos hacemos conscientes. Entonces, ya tenemos claro que la estructura de personalidad se forma por esos tres factores principales. Tenemos claro que no es lo que nos den, sino cómo lo recibo yo. Entonces, en ese orden de ideas, estas heridas de la infancia que se forman en los primeros años de vida, también hay que tener presente algo. La estructura se forma de 0 a 7 años y se moldea de 7 a 15. Entonces, en esa estructura fuerte de 0 a 7 es donde se crean esas heridas infantiles. ¿Cuáles son? Según Liz Bourbeau, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, ella lo resume en 5 principales. Herida del abandono, herida del rechazo, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Esas serían las 5 heridas principales. Entonces, ¿qué pasa? Que la interpretación que yo le dé a mi infancia es lo que hace que cuando yo estoy adulto empiezo a determinar ciertas heridas. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo esas heridas? Porque es que, listo, ya sé que hay heridas infantiles. En la edad adulta, ¿cómo sé si yo tengo una, otra? ¿Cómo sé si tengo todas? ¿Cómo sé? En los síntomas o en la máscara que llamamos. Entonces, en este caso, cada una de estas heridas, que lo vamos a ver en videos posteriores, tienen una máscara, tienen un miedo, tienen unas características. Entonces, pongamos que yo me doy cuenta por la máscara que me pongo. Si tengo la herida del abandono, la máscara que me pongo es la dependencia. Entonces, son personas muy dependientes de personas, de situaciones, de trabajos, de cosas. Entonces, así me doy cuenta que yo el problema que tengo no es la dependencia, sino que es el síntoma que tengo y que es lo que evidencia que tengo algo. ¿Y qué es ese algo? La herida del abandono. Entonces, en ese orden de ideas, así es donde primero estoy identificando esa herida. Luego acepto que tengo esa herida. Luego empiezo a transformarla, a darle como vuelta, para ya al final llegar a eso que llamamos resignificación. ¿Qué significa eso? Volverle a encontrar un significado diferente. Porque resulta que ¿quién fue el que adoptó esa herida? El niño pequeño. Entonces, el niño de 3 años, que su papá o su mamá trabajaba mucho, ese niño fue el que se sintió abandonado. Cuando ya estamos grandes, ¿ya qué pasa? Ya nosotros no necesitamos ese papá y esa mamá, pero ya tenemos
esa herida. Entonces ya lo que hacemos es evitar que nuestra pareja nos abandone, que nuestros hijos nos volvemos mamás tóxicas, que dependientes de un trabajo. Entonces ahí es donde definitivamente empezamos a resignificar ya como adultos, porque resulta que el niño no tiene suficientes herramientas, pero el adulto sí, y eso es resignificar. Encontrar herramientas suficientes de modo adulto para poderle dar la vuelta y poder comprender, no justificar, sino comprender. Entonces, esta es una breve explicación de qué son las heridas de la infancia, cómo logro identificarlas y ya posteriormente sanarlas. Uno dice, ¿cómo sanar esas heridas? Y ahorita que está de moda esa sanación de las heridas, cuando yo empiezo a darle luz, a identificar esas heridas, a sacarlas, ¿qué pasa? Que empiezo a transformarlas y ahí es cuando llega la auténtica sanación. Todos estos actos de psicomagia, prende la velita, haga esto, haga aquello, estos temas podrían servir, pero si yo no voy hasta el fondo, si yo no me reviso, si yo no empiezo a mirar de qué manera me estoy comportando, simplemente se crea como una anestesia, como que, ay, sí, por momenticos estoy bien y vuelvo nuevamente a tener relaciones dependientes, a vivir huyendo por esa herida del rechazo. Entonces, ¿cuál es la invitación para que nosotros podamos identificarlas y poder transformarlas y realmente empecemos a vivir desde ese ser y no desde esa máscara que nos pusimos para no ser tan vulnerable? Entonces, con esta explicación, espero que les haya quedado claro. Si no, igual dejan en los comentarios cualquier duda que te haya quedado acerca del video, porque nos va a servir mucho para posteriores videos y así poder adentrarnos en esto tan maravilloso que se llama transformación del ser, porque si empezamos a transformarnos desde adentro, el afuera va a ser totalmente diferente.